Vamos a orar para así comenzar con el estudio de esta noche. Estamos en Jueces capítulo 4, va a estar ahí la proyección, que los muchachos nos van a ayudar. Y vamos a concluir entonces con el capítulo 4 hoy, con la ayuda del Señor, y también considerar el capítulo 5, si el Señor así lo permite. Oremos entonces. Padre nuestro, Padre Santo, gracias. Gracias porque podemos reunirnos como hermanos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, el libro, este libro sagrado, donde podemos aprender más de ti, conocerte más, crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento tuyo. Y gracias, Señor, porque podemos hacerlo libremente, sin ningún tipo de impedimento. Señor, gracias por esta oportunidad. Pedimos que tú nos dirijas en todas las cosas y aprovechamos, Señor, pedirte por aquellas naciones o países o lugares donde tu palabra, donde el mensaje de salvación no puede ser predicado con tanta libertad con la cual nosotros sí disfrutamos. Y ayúdanos a ser conscientes de este privilegio. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Jueces capítulo 4. En esta porción, lo primero que vamos a ver ahí en la pantalla es nuestro cuadrito donde vemos los 12 jueces, 12 jueces medio maquillados, ¿no? Porque el juez número 4 está dividido en dos, donde estamos aquí considerando el capítulo 4, donde aparece Débora y Barak, que ya lo vimos la vez anterior. Entonces, aparecen estos 12 jueces en cuanto a la línea de tiempo, ¿no? de liderazgo, aun cuando son 13, si lo dividimos entre los dos que aparecen aquí en este capítulo 4, pero son los 12, ¿no? que están allí bien desglosados en este libro de jueces. Ya vimos a Otoniel, que fue el primero, ya vimos a Od, que fue el segundo, y cada una de las naciones a las cuales tuvieron que enfrentarse esos jueces junto con la nación de Israel. Vimos a Samgar, que fue muy breve lo que se mencionó, usted lo puede ver ahí conmigo, el capítulo 3, versículo 31, váyalo en su Biblia, capítulo 3, versículo 31, donde se menciona allí a Samgar, y se menciona algo muy interesante. Y yo pienso que los estudios bíblicos, no, cuando lo tenemos los miércoles, son muy distintos a lo que es la hora bíblica. En la hora bíblica uno tiene unos minutos para una meditación, pero en el estudio bíblico uno viene a estudiar, el nombre lo dice, ¿no? Y debería uno no traer quizás un lapicero, un lápiz, una notita por ahí, escribir, porque hay detalles que uno va mencionando, que uno va aprendiendo, porque uno va desglosando esos versículos y uno va tomando la parte teórica, pero también va tomando la parte práctica para nuestras vidas, enseñanzas no para nosotros. Y algo que menciona de Samgar, que en lo breve que se menciona de él, es que con una aguijada de bueyes destruyó a los filisteos. Y yo no sé si usted se acuerda que dijimos lo que era una aguijada, no es una quijada, no, es una aguijada. Y decíamos, ¿no?, que es como un tipo lanza, que una puya de metal que se usaba, ¿no?, para empujar y guiar a los bueyes. Entonces este hombre, con esta lanza, que no era muy larga ni era tampoco para la guerra, pudo lograr esa gran victoria y lógicamente vemos la mano de Dios. Capítulo 4, entonces entramos a Débora y Barak, y allí, si podemos pasar a la siguiente con el desglose del capítulo 4, donde podemos ver entonces todo el detalle, ¿no?, de ese capítulo. Vimos el contexto, ya conocimos también a Débora. En el contexto, algo que me llama la atención es que lo que dice allí el versículo 2, que Jehová vendió al pueblo de Israel en mano de Jabín, que era el rey de los cananeos. O sea, Dios a su pueblo los vende. O sea, ¿qué quiere decir eso, que los vendió? Los ofreció en castigo. O sea, porque Dios no amaba al pueblo. No, lo hacía porque lo amaba, porque el pueblo había sido desobediente, se había alejado de Dios, no una vez ni dos, muchas veces. Entonces el pueblo se alejaba de Dios y Dios levantaba un enemigo. Y este entonces era Jabín, el rey de los cananeos. Dios vendió a su pueblo. A mí me llama mucho la atención y lo tengo subrayado ahí. Si usted
trajo su lapicerito, su lápiz, puede subrayar. Dios bendice al pueblo no porque no lo ama al pueblo, no es porque no ama al pueblo, sino todo lo contrario. Y para nosotros los padres tenemos que tener muy en cuenta la educación con nuestros hijos, y la Biblia claramente dice, ¿no?, que si amamos a nuestros hijos tenemos que castigarlos, o sea, tenemos que educarlos, muy contrario a lo que enseña la psicología hoy en día. Ciertamente la palabra de Dios no nos enseña que maltratemos a nuestros hijos, pero sí tenemos que educarlos. Y a veces la palabra no es suficiente, porque le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces lo mismo pasaba con el pueblo. Dios le hablaba al pueblo y le hablaba y le hablaba. Y el pueblo escuchaba, o más bien oía, pero no escuchaba, porque es muy diferente oír y escuchar. Oía a Dios, pero no ponía atención, no obedecía y hacía lo que quería. Y así estaba el pueblo en este tiempo de Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Surge entonces, después de Samgar, Débora, y hemos visto, ¿no?, de Débora que se menciona que era una profetisa, versículo 4, mujer de Lapidot, y conocimos entonces también el liderazgo de Débora, porque ella se acompaña también de Barak, y ve usted conmigo ahí versículo 6, que va donde Barak y le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor? Ella le recuerda lo que Dios le había dicho, y en cierta manera apoya y fortalece la fe de este hombre de Barak para que se levantaran a realizar la labor que ellos debían hacer. Y también conocimos a Barak, que en medio de su fe, así como los discípulos en un momento le llegaron a decir al Señor, aumentanos la fe y ayúdanos a creer, Barak le dice, bueno, yo voy a ir, pero yo voy a ir si tú vas conmigo. Véalo conmigo, versículo 8, que dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, le dijo a Débora, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Y decíamos, ¿no?, que en ocasiones nosotros, siendo conscientes del apoyo, ¿no?, y la compañía del Señor en todo lo que hacemos, no nos viene mal una compañía física. El Señor lo practicó, envió a sus discípulos a predicar de 3 en 3, ¿se acuerdan? De 3 en 3 fue. De 2 en 2, para ver si estaban atendiendo. De 2 en 2. ¿Por qué? Porque no era suficiente. Bueno, porque el compañerismo es necesario, y en la obra del Señor decíamos, ¿no?, que la vida cristiana no es de llaneros solitarios. Es bueno tener amigos creyentes con los cuales servir juntos. Es bueno tener ese compañerismo, tener una persona a la cual uno confiarle un motivo de oración. Nos compartía el hermano Franklin el domingo, ¿no?, de la importancia de la oración y de uno pedir la oración. Si bien nosotros oramos por nosotros mismos, y creo que nosotros oramos por nosotros mismos más de lo que deberíamos orar, porque piense cómo son nuestras oraciones, piense en su oración. El Señor nos enseñó que oráramos primero alabando a Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, y dando toda esa gloria al Señor, y después, si me acuerdo del otro, pues ahí lo agrego al final. A veces suele pasar así. Entonces, la oración es importante, y uno tener a alguien al cual uno confiarle, ¿no?, y saber que esa persona va a orar por uno, es importante. Me llega a la mente un matrimonio, amigo nuestro, que nos compartía la oración. Si ustedes se acuerdan de ellos, bueno, ustedes lo conocen, pero para que se acuerden sus oraciones, ellos se llaman Fernando Fitz y Mariana Meneses. Ella es costarricense y él es dominicano. Ellos son de la iglesia de Templo Bíblico El Olivar, y ellos están orando para ir a radicarse con su familia. Tienen 2 niños, una hembra y un varón, igual que nosotros. La hembra es mayor y luego el varón, y se van a Kirguistán. Nunca había oído mencionar ese país, y está ahí entre, ya usted puede imaginar, se hace frontera con China, y está ahí en el grupo con Irán, Irak, todo ese grupo. Un chin más arriba está Rusia, todo eso ahí. Y nos pedían la oración, ¿no?, porque es un país en el cual
la lengua nata es el ruso y lo más siguiente que se habla es el inglés. Entonces ellos han estado orando por eso durante los últimos 2 años y van a hacer un viaje de exploración y luego entonces la idea es radicarse allá. Y ellos están buscando apoyo de oración. Y es bueno uno contar con el compañerismo, ¿no? Y tener personas que oren por nosotros. Eso de decir yo no necesito a nadie, yo me lavando yo solo, en la vida cristiana eso no funciona. Eso no funciona. Sí, yo tengo al Señor, sí, pero también yo tengo a mis hermanos. Y si usted anda solo por ahí, olvídese que así va a terminar. Y realmente la vida cristiana es de compañerismo. Entonces vemos una profecía muy interesante, versículo 9, que Débora le dice a Barak que por mano de una mujer Dios iba a entregarles a Sísara, y no iba a ser por Débora, sino que lo vamos a ver más específicamente en mano de quién y conocer un poquito de esa persona. Después vemos, ¿no?, cómo Barak también fue un líder nato, pues guió 10,000 hombres, versículo 10, y los guió hasta la batalla, y decíamos, ¿no?, que no es tan fácil uno poder dirigir a tantas personas. Si se nos hace difícil dirigir un poco de personas, imagínense 10,000. Y él los llevó hasta allá en esa reunión, pero también se reunió el país, o sea, la nación enemiga, junto con Sísara y con el rey Jabín, reunieron su ejército. Y recuerden ustedes que mencionábamos que ellos tenían 900 carros herrados. Y aclarábamos también lo que significaba eso, ¿no? Esos carros herrados, preparados, que eran guiados por jinetes y también por caballos. Y cuando esos carros venían y el ejército enemigo andaba a pie, venían esos carros y arrasaban con todo. Entonces ellos le tenían temor, aún siendo 10,000 hombres, le tenían temor a esos 900 carros, siendo menos. Pero la guerra estaba muy dispareja, por eso era la situación. Pero Dios quería glorificarse en el pueblo. Ellos tenían que confiar que Dios iba a dar la victoria. Versículo 15, pudimos ver entonces que Dios sí la dio, finalmente, quebrantó a Sísara, que era el capitán del ejército. Y lo que llama la atención es que, versículo 17, vamos a ver entonces cómo es la huida de esa nación enemiga y todo lo que aconteció. Vamos a leer entonces desde el versículo 17 al versículo 24. Hicimos este resumen así rapidito para los que no estuvieron y para los que sí estuvimos, refrescar también. Dice así el texto: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed, después de la guerra, después de la batalla, ¿cómo no? Y ella abrió un odre de leche, y le dio a beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí, Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Aquí concluye el capítulo 4. Y uno ve ciertas escenas en la Biblia, en esta y en otras guerras más que menciona, y uno se puede asombrar, porque veíamos, ¿no?, como uno de los jueces
en su momento a uno de los reyes le clavó un puñal y prácticamente lo atravesó. Y se menciona un detalle de cosas allí que yo no quiero mencionarles ahora, pero ese es el castigo de Dios para con los enemigos de su pueblo. Así como Dios utilizó esos enemigos para castigar a su pueblo, Dios en su momento también iba a establecer y también iba a sacar a relucir su justicia. No iba a dejar que los enemigos se rieran por mucho tiempo del pueblo de Dios. Y eso aconteció así. Ahora vemos que este hombre, y lo extraño de esto es que en lo cual él ponía su confianza, que eran estos carros, los carros en el momento cuando la batalla más arreciaba, no le valieron de mucho, porque no salió huyendo en los carros. Vea conmigo versículo 17. Salió huyendo a pie. Y muchas veces pasa, ¿no?, con los seres humanos de la misma manera. A veces los hombres confían en ciertas cosas, ponen su confianza o en riquezas o en posesiones, y esas cosas, dice la Biblia, que se las lleva el águila y se van al cielo, desaparecen, se esfuman. Muchas veces en las cosas que nosotros como seres humanos ponemos nuestra confianza, en un momento están y en otro momento no están. Allí estaban los 900 carros, pero vino un diluvio, se rebosó el río, se quedaron estancados los carros y los carros no sirvieron para más y tuvieron que salir huyendo a pie. Este hombre en el cual había puesto su confianza en esos carros sale huyendo. Ahora, él sale huyendo hacia un lugar donde supuestamente iba a encontrar paz, pues Jabín había hecho la paz con esta casa, la casa de Azor, de los ceneos, con Eber, y un detalle que lo vimos la vez anterior, pero que nos agrega de esta mujer, ¿no?, que recibe a Sísara, que se llama Jael, que nos dice que es mujer de Eber Ceneo. Dice aquí, versículo 11, que Eber Ceneo, que era el esposo de Jael, nos dice que era hijo de ¿quién? De Obad, suegro de Moisés. Ya usted se da cuenta la línea del por qué, la forma en la cual esta mujer entra en la historia y Dios la utiliza para ayudar a lograr la victoria, que fue lo mismo que se mencionó en el versículo 9, que Débora le dijo a Barak: por mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. No iba a ser por medio de Débora, iba a ser por una persona a la cual Sísara menos pensaba que se iba a lograr. Sale esta mujer, que su esposo era de los hijos del suegro de Moisés, y lo recibe, y vemos en la escena que este hombre estaba muy confiado en el lugar donde había llegado. Él pide agua, tenía sed, y le da leche. Tenga cuidado cuando le ofrezcan leche en una casa que usted vaya, quédese con los ojos bien abiertos. Yo no voy a tener problema con eso, porque como a mí no me gusta la leche, tendré problema con otras cosas. Me dicen: mamá, muchacho, bebe leche, aunque sea una batida o algo. Sí, yo de vez en cuando la tomo, porque después de los años te van a pasar factura con los huesos y todo lo demás. Y la madre tiene mucha razón, pero el detalle es que la leche no la puedo pasar por ahí, así que yo no voy a tener problema con eso. Así que si usted toma leche, tenga mucho cuidado. Cuando usted vaya a una casa de alguien, mire, deme todo lo que usted quiera, menos leche. Entonces, este hombre le dan a tomar leche, aparte del cansancio con el que venía, y la leche, no sé, los que son tomadores de leche aquí sabrán. Yo lo puedo experimentar con mis hijos. Usted lo acuesta y le da la leche, y caen ahí mismo, desde que usted le da la leche. Aunque después que van creciendo, las cosas van cambiando, pero tiene como esa forma, ¿no?, de dar ese deseo de sueño a uno. Y aparte de que este hombre venía con cansancio, toma la leche, y aun cuando él le da la instrucción diciéndole: bueno, si vienen a buscar a alguien, dile que yo no estoy, me voy a acostar aquí. Ella viene, le da la leche, lo cubre con una manta, quédate tranquilito ahí. Le cantó una cancioncita para que se duerma: duérmete mi niño, duérmeteme ya. ¡Shum! Y se logró entonces la victoria. Ella toma una estaca
y toma su mazo, versículo 21, y calladamente entonces lo enclava allí en la tierra. Este hombre, pensando que iba a estar en un lugar seguro, confió en sus carros, le fallaron. Confió en esta familia, le fallaron. Porque es que, hermanos, todo lo que hay en este mundo no es digno de confianza. Hoy es, mañana no es. Lo único digno de confianza que nunca cambia no está en este mundo, está en el cielo. Es el Señor. Lo único que no cambia. Usted podrá confiar en la persona que usted crea, y esa persona algún día le puede fallar, pero Dios nunca le va a fallar. Dios nunca va a fallar. Él es el único digno de confianza. Usted puede pensar que tal o cual persona de una forma le va a resolver, le va a ayudar, y usted descansa en eso, y posiblemente, como lo vamos a ver en el capítulo 5, de que algunas tribus tuvieron una buena disposición, pero a la hora de la verdad se echaron para atrás. Usted puede confiar en alguien y a la hora de la verdad se echa para atrás. Pero ¿sabe qué? Espere y confíe en el Señor, porque Él nunca le va a fallar. Nunca nos va a fallar. El hombre puede fallar, pero Dios nunca falla. Vemos aquí entonces que Dios interviene en la escena, y vemos cómo de la manera menos esperada, aun cuando Barak, un hombre muy valiente, pues vemos que Barak salió detrás de Sísara y llega hasta la casa de Jael, porque dice entonces versículo 22, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, le dijo que viniera y le mostró dónde estaba este hombre, y allí estaba su enemigo. Él quizás en el camino pensando cómo iba a destruir a este hombre, pero ya Dios se había encargado. ¿No le ha pasado a usted eso a veces? Que usted tiene una situación, un problema, una circunstancia, y usted está pensando cómo lo va a resolver. Y usted va pensando y de la manera menos pensada se resuelve. Así es Dios. Así es nuestro Dios, de la manera menos pensada. Creo que a veces lo que nos falta más es orar y confiar. Orar y confiar. Dos palabras, mire, cortitas, que hasta el más pequeño quizás de los que están aquí lo sabrán escribir. Pero a la hora de la práctica, esas dos palabras cortitas y sencillas se hacen muy difícil de aplicarlas. Orar y confiar. Porque el orar muchas veces tenemos la disposición, pero no tenemos el tiempo y lo dejamos para más tarde. Y el confiar decimos, pero caramba, ¿y cómo puedo confiar cuando se me están quemando las papas? O sea, ¿cómo puedo confiar? Pero Dios espera de nosotros que confiemos, que oremos y que confiemos. Aquí vemos entonces el cumplimiento de la profecía, que se había dicho en el versículo 9, y de Jabín lo que vemos es que al caer su ejército ya no tenía nada más que entregarse, no hubo ningún respaldo, y vemos como Dios entonces, versículo 23, abate a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Vemos aquí su destrucción, y vemos entonces cómo termina el versículo 24, que dice, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Y ese es el resultado entonces de cuando uno pone su confianza en el Señor. Nunca en la historia, nunca nadie ha perdido por haber confiado en Dios. Nunca a nadie en la historia le fue mal por haber confiado en Dios. Ahora, todo lo contrario sí está. Muchas veces perdemos en la vida y muchas veces nos va mal en la vida porque no confiamos en el Señor. Aun cuando las circunstancias no están a favor y aun cuando no sabemos cómo será, el llamado es a confiar, a entregar nuestra confianza en el Señor. El capítulo 5 es un capítulo
que usted lo ve y usted dice, ¿qué le podemos sacar a este capítulo? Porque es un cántico. Y el cántico que vemos aquí nos arroja un poco de luz de lo que pasó en el capítulo 4, pero hay también una alabanza por lo que ya aconteció. Pero todo lo que está en la Biblia, aun cuando usted ve esos capítulos llenos de genealogía, que usted dice, caramba, estoy leyendo la Biblia en el año, y hoy me tocan 5 capítulos, y me toca un capítulo entero de 60 versículos o 50 versículos, y son todos de genealogía. Yo lo voy a pasar por encima y me leo los otros. No, cada capítulo en la Biblia, todo lo que está en la Biblia, es por algo, y es para enseñarnos. Ahora, miren lo que me llama la atención de este cántico, aparte de que vamos a ver algunas cositas en el tiempo que nos queda. Este cántico que realizan Débora y Barak, que es un capítulo de 31 versículos, hay muchas cosas que podemos ver. Ahora, el cántico que está aquí es el resultado de lo que pasó en el capítulo 4. No crea que dije algo muy profundo, ¿no? Se supone que lo que está en el 5 fue porque pasó en el 4. Bueno, pero bueno. Es el resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que pasa aquí en el capítulo 5 es lo que usted y yo muchas veces no hacemos cuando vivimos el capítulo 4. Se lo voy a aclarar un poquito más todavía. Nosotros cuando vemos que Dios se glorifica en nuestras vidas y realiza algo grande en nosotros y nos da lo que pedimos o nos da una victoria, olvidamos realizar un capítulo 5. Olvidamos realizar un cántico de alabanza a Dios por lo que nos dio. ¿Usted se acuerda de los 10 leprosos? 10 que fueron sanados y vinieron 5 a darle gracias. 5 fueron. 4, 3, 2, 1 vino. O sea que no es muy común el ser agradecido, porque si del 100%, solamente si le sacamos el porcentaje de 10 y vino 1, ¿qué porcentaje me da eso? Un 10%. O sea que quiere decir que de todo lo que estamos acá, vamos a tirar un número, digamos que aquí somos 40, un número. Quiere decir que los matemáticos que están aquí, el 10% de 40, quiere decir que solamente 4 de los que, me podría incluir yo, 4 de los que estamos aquí, solemos ser agradecidos a Dios. Porque no es normal. Que a veces uno comienza, es como cuando te ponen el banquete al frente, uno comienza a devorar el banquete y uno como que... Y uno dice, ay, pero no hemos dado gracias todavía. Porque uno llega con el deseo de comer si ve todo eso tan delicioso que está ahí, que uno ve y se maravilla de lo que Dios le ha dado, y uno comienza a disfrutar de lo que Dios le ha dado. Y uno dice, pero espérate, caramba, yo todavía no le he dado gracias a Dios, no he alabado a Dios por lo que me ha dado, lo que ha hecho en mi vida. Y el chip hay que darle para atrás. Entonces, inmediatamente sucede esto, estos hombres guían al pueblo para alabar a Dios por lo que ya había hecho. Que nosotros podamos procurar ser de ese 10% y que busquemos ciertamente agrandar ese 10%, agrandar ese porcentaje de ser agradecidos al Señor. Otros cánticos que podemos ver en la Biblia. ¿Usted se acuerda de algún cántico? El primero que vemos, así que me llega a la mente. Se abre el mar rojo, Éxodo capítulo 15, y allí está Moisés con María, y realizan ese cántico de alabanza. ¿Algún otro cántico que usted se acuerde? Allí está esa mujer deseosa de tener un hijo, y caramba, el pobre Elí, no vamos a hablar de él, pero bueno, me llama mucho la atención que siendo el hombre no referente, no se dio cuenta de la necesidad de esa mujer y decía, pero digiere tu vino y ya vete, mi hija, vete. No, es que mi alma está angustiada hasta la muerte. Y bueno, allí entonces tuvo que ponerse en la labor de la que tenía que hacer. Y cuando ella recibe, no había ni siquiera recibido lo que ella esperaba de Dios, y ya por medio de la promesa
ella eleva una alabanza a Dios. Debemos caracterizarnos como creyentes que alaban a Dios. Estamos en el tiempo, ¿no?, de que podemos presenciar una participación especial, que son muy hermosas, pero solamente está alabando el que canta y es muy lindo. Y quizás usted en su corazón no lo haga muy alto porque quizás va a perturbar al que está al lado. Pero es muy lindo, ¿no?, escuchar, pero el cántico particular, ¿no?, congregacional, pero también personal particular, o en la ducha, o en su tiempo de oración, o en su interior, o cuando va manejando, cuando va caminando. Siempre la alabanza a Dios tiene un tiempo propicio, y siempre hay lugar para alabar a Dios. Siempre hay lugar para alabar a Dios. Podríamos pensar también en María, cuando recibió la promesa de parte del ángel y alabó a Dios. No había ni siquiera recibido, pero eso es fe, eso es confianza, y ella confiaba en lo que iba a recibir, y solamente al considerarse como una mujer afortunada en medio de todas las mujeres, pues ella entonces no tuvo otra cosa, ¿no?, que alabar a Dios. Debemos caracterizarnos como creyentes, como hombres y mujeres que alaban a Dios, porque ese es el propósito principal por el cual usted y yo fuimos creados, para alabar a Dios. Quiere decir que cuando no estamos alabando a Dios, no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Y toda la creación alaba a Dios. Vamos a ver así rápidamente el capítulo 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, aquí está la introducción de este cántico. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, marque ahí con su lápiz voluntariamente, el pueblo se ofreció voluntariamente, como Dios espera de nosotros voluntariamente ofrecernos a Él en el servicio y en todo lo que hacemos para Dios. Load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Aquí está mencionando Débora junto con Barak lo que aconteció allí en el Éxodo, luego de salir, ¿no?, el pueblo de Israel, salir de Egipto, y cuando Moisés está allí en ese Sinaí, y todo lo que presenció el pueblo de Israel, estando Moisés allí en el monte, pero también contemplando la magnificencia de lo que estaba aconteciendo allí, el Dios manifestado en ese monte. Alaba al Señor del Sinaí con todo lo que aconteció mientras Israel estaba en el desierto. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, esta es la mujer que recibió al que habíamos mencionado, ¿no?, a Sísara, y lo recibió allí en su tienda, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta yo, Débora, me levanté, Débora, me levanté como madre en Israel. Mencionábamos, ¿no?, lo que era Débora, una de sus características, que ella se veía y contemplaba el pueblo como si fuera una madre a sus hijos, en el cuidado y en el dolor que sentía por el pueblo, viendo al pueblo que era castigado por haber dejado a Dios, por haberse alejado de Dios, por haber caído en la idolatría, por haber caído en la apostasía. Veía a esa madre como a sus hijos que se habían desviado. Cuando escogían nuevos dioses, aquí lo vemos, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel, o sea, ¿estaba alguien dispuesto a luchar? Ellos tenían miedo, veían a los 900 carros herrados y bien fortalecidos y tenían miedo, no querían luchar, pues se veían que estaban
en desventaja. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente, otra vez se repite la palabra voluntariamente, os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Dentro de ese grupo que voluntariamente se ofreció, allí están esos 10,000 que Barak guió para salir a la batalla. A esos 10,000 es que se menciona y se refiere en esta parte con cuando se habla, ¿no?, de ese grupo que se ofreció voluntariamente. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, este grupo, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajabais, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharán hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín, de aquí en adelante, versículo 14, va a comenzar a mencionarse las tribus, ¿no? Y se va a mencionar los que sí acompañaron al pueblo para la batalla, pero los que no, también los que se retractaron y no acompañaron. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y con Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Los de Rubén tuvieron deseo de ir, pero muchas veces está el deseo, pero está la intención, pero no el hacerlo. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, pero en ocasiones podemos tener las mejores intenciones, pero si no lo llevamos a la práctica, no va a servir de mucho. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, tampoco fue. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se quedaron también. Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Se da cuenta, ¿no?, cómo va ampliando todo lo que aconteció, que no mencionó el capítulo 4, pero que sí va dando detalles de lo que pasó allí. Nosotros vemos lo que se va mencionando en cada una de esas tribus, y a la vez que uno va leyendo esto, uno piensa, ¿no?, cómo es el detalle en lo que uno muchas veces hace para Dios. Pensamos, ¿no?, podríamos pensar en la EBDB, por ejemplo, que es un ministerio que involucra a muchos hermanos. Y uno tiene una lista, ¿no?, de hermanos que voluntariamente se ofrecen. Y uno va viendo, ¿no?, cómo es la labor de cada uno. Ciertamente el Señor lo ve, pero uno va viendo, ¿no?, el detalle. Fulano dijo que sí, fulano dijo que no. En esta ocasión sí, fulano va a estar, el hermano tal va a estar. Gracias a Dios que va a estar. Lo que nosotros, hermanos, debemos procurar es que a la hora que se haga esa lista, que no la hace el encargado, que la hace el Señor, que su nombre y el mío esté ahí. Porque es un privilegio servir a Dios. Procurar que nuestro nombre esté ahí, entre esa lista de los que están al pie del cañón para servir al Señor y para estar involucrados en su obra. Porque si no estamos, no se preocupe, que el Señor va a levantar a otro. La obra nunca se ha quedado sin obrero. Son pocos. La obra es mucha, pocos los obreros, pero la obra nunca se ha quedado sin un obrero. Cuando nosotros no estamos dispuestos, pues, perdemos entonces la posibilidad y perdemos el privilegio. 19. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero.
Desde los cielos pelearon las estrellas. Recuerden que le habíamos dicho, ¿no?, de que lo que pasó allí en el río fue que llovió y acostumbraban a ir a las guerras en los tiempos cuando no llovía mucho, porque en ese lugar se inundaba muy rápido y no era muy favorable para las guerras ese valle donde se realizó la batalla. Entonces, lo que pasó fue esto. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sisón, el diluvio que cayó y todo se inundó. El antiguo torrente, el torrente de Sisón, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecita Meroz. Es la única vez en la Biblia que usted va a ver mencionado este nombre, aquí Meroz, por aquí se la tienen bien guardadita. Dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Este grupo también se quedó. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara, y con esto vamos a terminar, ¿no?, en la última parte de este cántico, lo que se menciona de la madre de este capitán del ejército. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Y termina el versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. El cántico termina presentando el cuadro de la madre de Sísara. Y toda madre, ¿no? Este hombre acostumbrado a la guerra, no se preocupa por su hijo. Una madre que tiene que ver a su hijo salir quizás tarde de noche, andar por ahí, esperando que su hijo vuelva. Su hijo sale a la guerra y ella se preguntaba, pero ¿por qué tarda tanto? Y las doncellas que estaban ahí le decían, pero quizás están repartiendo botín, quizás están con las vestiduras y todas las doncellas y todo lo demás, pero había muerto Sísara ya. Y es como una forma no irónica de mostrar el cuadro de esa madre, que era la madre del enemigo del pueblo de Israel. Y si era enemigo del pueblo de Israel, era enemigo de Dios. Y así terminó. Y el capítulo termina con esta frase, que es con la que queremos cerrar. Así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Ir en contra de Dios siempre tendrá consecuencias. Estar también del lado de Dios siempre tiene sus consecuencias, pero son más las buenas consecuencias que uno va a cosechar cuando uno está del lado de Dios. Son pérdidas siempre las que uno tiene cuando va en contra de Dios. Y no sé si hay algún amigo aquí presente o que escucha, ¿dónde estás en esta noche? ¿Estás del lado de Dios? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Puedes ver que ciertamente ves a Dios en tu vida obrando, mas los que te aman van a resplandecer como el sol, como ese sol que sale con toda su fuerza.
así les va a suceder a aquellos que aman y confían en Dios. Hermanos, confiemos en Dios. No sabemos qué será del mundo. Yo estaba llenando una encuesta hoy y había una pregunta que decía: cuando usted piensa en el futuro, ¿qué es lo primero que le llega a la mente? Mi hermano, cuando usted piensa en el futuro, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Mi amigo, cuando usted piensa en el futuro, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Lo único que tenemos asegurado en el hoy y en el mañana es Dios. Nada más. Y si estamos con Él, todo está bien. Todo está bien. Pero si estamos fuera de Él, si no estamos con Él, realmente no todo está bien. Y es para pensar. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por estos capítulos de tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas de cosas que ya pasaron y que son prácticas también para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener buena memoria, a recordar las cosas que tú haces en nosotros, porque ciertamente para ser agradecidos y alabarte y glorificarte siempre debemos tener buena memoria. Recordar lo grande y bueno que tú eres para con nosotros. Señor, oramos por amigos que están escuchando, que están en la lucha, oh Dios, en su corazón, de abrir o no su corazón, para que seas tú obrando, Dios, conforme a cada necesidad. Señor, ayúdanos a confiar más en ti cada día, a saber que nuestras vidas, nuestras almas, todo lo que somos, está seguro en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos bajo tu paz y bajo tu cuidado. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos.